pecado te aniquila, te vence, te hurta, te destruye y te mata, te aleja de lo que es más querido, de Cristo, de su amor, de la fe y su palabra. Muy buenos días, tengan todas aquellas personas que nos sintonizan a esta hora por esta emisora radial, la Big Estéreo 88.7 FM, ensanchando nuestro territorio. Y a todas aquellas personas que nos están conectadas a las diferentes plataformas digitales y pueden disfrutar de nuestra programación del día de hoy. En los controles técnicos, nuestro hermano Alfredo Méndez, y quien les habla, Alexis Maldonado, pastor de la Iglesia Cristiana Roble de Justicia, acá en Vista al Sol, Venezuela. Gloria a Dios. Y en esta hermosa mañana queremos compartir con ustedes nuestro número de contactos, el 0424-972-9684, repito, 0424-972-9684, y el 0412-081-3099. Con gusto, usted puede reportar su sintonía, enviarnos sus preguntas. También podemos orar por alguna petición que usted tenga en esta hermosa mañana. Hoy estaremos hablando sobre el pecado, un tema bastante fuerte, para muchos poco polémico, su origen, su definición, causas y la cura. Gloria a Dios. En cuanto al origen del pecado, hoy quiero hablar un poco acerca del origen del pecado. En el mundo espiritual podemos ver como un personaje llamado Lucero, que ahora es Satanás, llenó su corazón de pecado al querer ser más que Dios o igual que Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15. Quiero leerle estos textos bíblicos base en esta mañana. Entonces, ¿cuál es el origen del pecado? Está en aquel ser llamado Lucero o Satanás, que el Señor reprenda. Él fue el primero en pecar. Versículo 12, escrito está: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos que el origen del pecado es en el Lucifer, aquel ángel, aquel querubín protector. También tenemos otros textos bíblicos que nos da como base de que no fue el hombre el primero en pecar, sino fue aquel querubín protector, aquel lucero hermoso, resplandeciente, que ahora es un espanto. El pecado de Lucifer fue su ilimitada ambición y su deseo de querer ser igual a Dios o estar por encima del Altísimo, y también se llenó de orgullo. Esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 16. Escrito está: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berelio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti,
el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces vemos bien en esta mañana, a la luz de la palabra, que el origen del pecado no está en el ser humano, sino en Satanás, que el Señor lo reprenda. Él fue primero en pecar. Luego podemos ver cuando Dios forma al hombre, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y lo coloca en Edén, aquel que había pecado, él buscó las maneras de que el hombre también pecara. Por ello que el diablo, que el Señor reprenda, se le conoce como padre de mentira, como padre de maldad, como destructor, engañador. Doloroso ver todo esto. Entonces, ¿qué podemos entender? Que primero cayó, primero ofendió a Dios fue el diablo. Tanto era así que él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo a que lo siguieran. Y por eso podemos ver hoy que hay una gran cantidad de demonios, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad y demonios que se encuentran en las regiones celestes. Podemos ver bien que él, a través de su engaño, engañó a los ángeles y ofendieron a Dios y fueron desterrados, desechados. En el libro de Génesis, capítulo 3, podemos ver cómo el engañador hizo que el hombre y la mujer pecaran. Vea, todo tiene un origen en él. Pero como él fue juzgado y condenado por ser espíritu, no tiene perdón, él buscó que la creación de Dios ofendiera al Creador. Por ello podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, que es el diablo, que se lo reprenda, dijo a la mujer: no moriréis. Mintió. Sino que sabéis que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y usted conoce más la historia y continúa la historia. Pero entonces, ¿quién incitó al hombre a pecar, a desobedecer una orden dada por Dios? El diablo. Entonces entra el pecado al ser humano por causa de la desobediencia. Sí, Adán y Eva fueron incitados, pero ellos tomaron la decisión de desobedecer una palabra que Dios le había dado tanto a Adán como a Eva, que no comieran del fruto. Unos dicen que el fruto es una manzana, otros dicen que es una pera. Total, es el fruto del árbol del bien y del mal. No se dice qué tipo de fruto es, pero era un fruto. Ellos desobedecieron a Dios. Desobedecieron una orden directa. Ellos podían comer de todos los frutos del árbol, del que estaba en el huerto del Edén. Ellos podían disfrutar de todo, excepto de ese árbol. No podían tocar ese árbol ni comer el fruto de ese árbol. Así que desobedecieron. Entonces el primer pecado
o el pecado en el ser humano fue la desobediencia. Es importante entender entonces el origen del pecado. Entonces el pecado en el hombre, ¿cuál fue? La desobediencia. Según lo bíblico, desobedecieron una orden directa que Dios le dio a ellos. Y entró entonces las consecuencias del pecado. Porque toda desobediencia, todo pecado trae consecuencias. Tiene tremendas consecuencias negativas para el ser humano. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, dice o nos enseña: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el ser humano en Adán pecamos. Hemos heredado el pecado en nosotros. Nosotros por sí, por ser humanos, estamos tentados a hacer el mal, a ofender a Dios. Porque el pecado es ofender a Dios, desobedecer a Dios y a su palabra. La Biblia nos enseña en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá habla de la muerte, de lo que es la separación del hombre con Dios o de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Las consecuencias del pecado es muerte. Es separación del hombre con su creador. Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, teníamos comunicación. En el Edén el hombre hablaba directamente con Dios. Usted continúa leyendo el libro de Génesis capítulo 3 y usted va a poder leer y se va a dar cuenta de que Dios le hablaba a Adán y a Eva. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? Tenían comunicación, pero al ellos pecar, el pecado causó un abismo entre Dios y el hombre, porque Dios es santo, santísimo, 3 veces santo. Ahora, vamos a definir entonces qué es pecado. Porque por ahí hay muchas personas diciendo pecado es esto, pecado lo otro, según lo que hemos estudiado, ¿no? Y podemos en esta mañana dar una interpretación según a la luz de la palabra. ¿Qué es pecado? Estamos hablando del pecado. Su origen, que es en aquel querubín protector que ahora es llamado Satanás, adversario del reino de Dios, nuestro también. El pecado en el ser humano, pudimos compartir la lectura en Génesis capítulo 3, que fue la desobediencia a una orden directa de Dios. Y vamos a hablar ahora un poco acerca de definir qué es el pecado. El pecado es toda transgresión contra la palabra de Dios. También significa errar el blanco. Muchos dicen errar es un error, pero más que un error es una decisión de errar, porque Dios nos ha dado su palabra y la mayoría de la humanidad conoce la palabra de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, y desobedecer a la palabra de Dios es pecado. Desobedecer los mandamientos de Dios es pecado. Por lo tanto, es toda transgresión contra la palabra de Dios, es errar el blanco. También significa culpa, iniquidad, maldad, ofensa, transgresión, rebelión, traición, perversión, abominación, falta de integridad. Estos son algunos sinónimos de lo que es pecado. Todo ello ofende a Dios. Todo esto ofende a Dios. Por lo tanto, no pueden heredar el reino de Dios. No pueden estar en el reino de Dios. Recordando que el pecado nos aleja de Dios. El pecado, cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios.
directamente a Dios, al dador de la vida, al dador de la salvación, a nuestro Creador. En el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 10, voy a leer la traducción viviente. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Escuche bien, amado amigo que me estás sintonizando a esta hora este programa. Y voy a repetir el texto. El apóstol Pablo comienza con un interrogante, el versículo 9. ¿No se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostituidos o practican la homosexualidad. Versículo 10. O son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. O sea que si viene Cristo hoy y usted está practicando tales cosas y no ha aceptado la cura para el pecado, usted se va a quedar. Esa es la triste noticia que tengo que darle en esta hermosa mañana. Usted, si está practicando tales cosas, en breve le voy a dar la solución para que usted sea libre de todas estas ataduras y sea libre del pecado. Ahora, las consecuencias del pecado. 1. El pecado aleja al hombre de Dios. Como dije momentos atrás, nos aleja. Hay un abismo. Número 2. El pecado lleva a la muerte espiritual, que es la separación eterna del hombre con Dios. Y número 3. El pecado lleva a la esclavitud, a los vicios y malas acciones. Una persona que está en atadura, cuando vemos personas que consumen estupefacientes, una persona que está sumergida en el pecado. Ahora, ¿qué pasa con el pecado de esta persona? Ofende a Dios, daña a su familia. Vean lo que hace el pecado. Por eso la canción que escuchamos momentos atrás dice que el pecado te aniquila y te vence. Te aleja de Dios y su palabra. Te aleja de tu familia. ¿Por qué? Ofendes a Dios cuando estás consumiendo algún estupefaciente o eres adicto al alcohol. Eso es pecado. Y usted dirá, oye pastor, pero es que un poquito no hace daño. Una copita, 2 copitas. El apóstol Pablo pudo decir, escribir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué es pecado el consumir estupefacientes? ¿Por qué es pecado consumir alcohol? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha hecho su templo y debemos cuidar como mayordomo el templo de Él. El ser humano debería habitar Dios. Si no habita Dios, si no habita el Espíritu Santo, está habitando otro ser, un ser de las tinieblas, porque no hay término intermedio. O es Dios o es el diablo, o es santidad o es pecado, o es pureza o es perversión. Pero el ser humano tiene que estar habitado. Por ello nosotros somos el Hijo de Dios, es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Por eso que nosotros cuidamos nuestro templo. ¿Qué hacen las drogas? Destruye las neuronas del cerebro. ¿Qué hace el alcohol? Destruye el hígado. Muchas personas han muerto con cirrosis hepática, consecuencia de desobedecer la palabra de Dios, consecuencia del pecado. Jóvenes, teniendo toda una vida por delante, destruyeron su vida. ¿Qué otra cosa puede ser pecado, mi hermano? Ok.
toda desobediencia. ¿Sabe qué es pecado también? No amar a tu prójimo. No honrar a tu prójimo. No perdonar a aquellos que te han herido, consciente o inconscientemente. Eso es pecado. Tener tu corazón lleno de ira, de soberbia, de falta de perdón. Esto es tremendo. Cuando no entendemos esto, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Amado amigo, hoy debemos reconocer que somos pecadores. El peor error del ser humano es que no quiere reconocer que somos pecadores. Y algunos reconocemos que somos pecadores, pero nos quedamos con el reconocimiento y nos quedamos hasta allí. Pero necesitamos, es como el enfermo. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hace? Va al médico. Y el médico le dice, aquí tengo un tratamiento para esto, pero hay que colocártelo. Así hay un tratamiento para el pecado. Ahora, usted va a Dios, el médico, nuestro médico, pero tiene que aceptar el tratamiento, que Él te coloque el tratamiento. Gloria a Dios. Así que es tremendo cuando no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hay muchas cosas que nos alejan de Dios, que es pecado. Quizás usted me preguntará en esta mañana, es que ustedes son tan perfectos. No, nosotros estamos peleando contra las imperfecciones nuestras. Aquí ninguno somos perfectos. Estamos luchando contra nuestras propias imperfecciones para agradar a Dios, que es nuestro creador, para agradar a nuestro Dios. Así que usted fue formado para agradar a Dios también. Usted tiene propósito. Y el propósito no es que usted sea esclavo del pecado, esclavo de la pornografía, esclavo de los vicios, esclavo del alcohol. Usted no nació para ser esclavo de la infidelidad o de alguna otra cosa que ofende a Dios. Ahora en esta mañana les voy a presentar la cura. Hay una cura. Hay una cura para tu pecado, para nuestro pecado, porque todos heredamos el pecado. En Adán, como lo acabamos de leer, heredamos el pecado por un hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, por la rebeldía, por la omisión. Todos heredamos el pecado. Todos estamos cortados por la misma tijera. Todos somos pecadores. Por tanto, todos estábamos separados de la gloria de Dios. Así que en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22 en adelante, quiero leerlo y compartir con ustedes esta lectura bíblica muy hermosa. Porque conforme a la ley, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario estas cosas, que son representación de las celestiales, fueron purificados por estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con más excelente sacrificio que aquellas. Porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro, pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena. Pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad. Pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La cura es la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El médico, por excelencia, te está ofreciendo en esta mañana la cura a tu pecado.
su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, por toda la humanidad. Ahora, es necesario que usted entienda esto, que usted pueda comprender la importancia de Jesucristo en la cruz del Calvario, su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, para poder expiar nuestros pecados, limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que la cura es la sangre de Jesús. Usted ahora debe decidir si aceptar la cura o no. Usted no se puede quedar así como así. Ya tiene un conocimiento. Ya sabe, usted sabe como yo lo sé, que todos somos pecadores. Ahora, hay un grupo de pecadores arrepentidos, que no somos perfectos, lo he dicho ya en varias oportunidades en esta mañana. No estamos justificándonos tampoco, pero hemos sido limpiados por la sangre de Cordero. ¿Usted va a quedar como un pecador impedernido o va a aceptar el sacrificio de Jesús por usted y la cura para tu pecado? Pues en esta mañana te invito a poder aceptar el sacrificio maravilloso, porque la única medicina para el pecado se llama la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando el Padre lo ve a usted, cuando el Padre me ve a mí, Él no nos ve a nosotros. ¿Sabe qué Él ve? La sangre de su Hijo en nosotros. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia, nos justifica, nos purifica, nos santifica y nos hace acepto ante el Padre. Así que en esta mañana te invito a aceptar el sacrificio de Jesús y a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero para eso usted necesita confesar su pecado. Usted necesita ser honesto con Dios, reconocer que es pecador. Hay personas que yo he escuchado en muchas oportunidades: no, yo no bebo, yo no fumo, una sola esposa toda mi vida he tenido, soy un hombre de mi casa, trabajo, de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo. En vez en cuando que socializo con algunos familiares, pero yo soy casi evangélico. Está bien, eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Usted es un ser humano. Y al usted, como yo, al nacer, somos pecadores. No, yo ayudo. Porque he escuchado a otras personas: no, yo soy un hombre que ayudo a muchas personas, doy comida a los hambrientos. Pero usted necesita aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Usted necesita la cura para su pecado. Porque quizás no bebe, no fuma, eres de casa, pero estás lleno de odio, estás lleno de rencor. Porque a veces nos enfocamos en adulterio y fornicación, que son pecados muy relevantes también. Pero no hablamos de la mentira. Mentir es pecado. Levantar falso testimonio es pecado. Hablar mal del prójimo es pecado. ¿Sabía usted eso? Porque cuando el Señor nos da una orden: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando usted habla mal de tu prójimo, levantándole falso testimonio, está desobedeciendo una orden que Dios le dio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos desobedeciendo la palabra. Estamos transgrediendo la palabra dada por Dios a nuestras vidas. Cuando usted clama o se arrodilla ante una imagen, una estatua, automáticamente usted está transgrediendo la palabra de Dios. Usted necesita la cura. Todo ser humano necesita la sangre de Jesús para ser limpio de todo pecado, para ser purificado y para poder presentarnos ante el Padre. La semana pasada hablábamos un poco acerca de lo que es Jesucristo. Es el único camino, es la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino al Padre. Y realmente es así. Su sangre, la sangre de Cristo, nos permite entrar a la presencia del Padre. Porque si
el Padre nos ve sin la sangre de Cristo, wow, tremendo. Va a ver nuestras imperfecciones. Es como la historia de Israel allá en Egipto, cuando Dios le da una orden a Moisés de que le colocara la sangre al dintel de las puertas de cada casa de los judíos, de los israelitas, porque iba a pasar el ángel de la muerte e iba a matar a todos los primogénitos de todos los que estaban allí. ¿Y qué sucedió? Donde no había esa sangre puesta en el dintel, el ángel de la muerte entraba y mataba al prójimo de esa familia, al primogénito de esa familia, al hijo mayor. Pero al pueblo de Dios, aquellos que tenían la sangre en el dintel de la puerta, en la entrada, no le pasó nada, porque veía la sangre. Por ello que la sangre de Cristo tiene poder. Y hasta ahora nosotros nos mantenemos cubiertos con la sangre de Cristo. Todo creyente, toda aquella persona que ha aceptado a Jesucristo, está cubierto por la sangre del Cordero. Hemos sido limpiados del pecado. Y hemos sido liberados de la muerte eterna. Entonces, debemos confesar, ser honestos con Dios y confesar nuestros pecados. Usted, amigo que me escucha en esta mañana, me puede decir, pastor, pero yo soy un hombre íntegro, estoy de mi casa y todo lo demás, como dije momentos atrás. Usted necesita aceptar a Jesucristo. Pues dígale al Señor, sea honesto con Dios. Segundo paso es arrepentirnos. Hay que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es más que cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, abandonar el pecado. Arrepentirse es perdonar a los demás. Hay un cambio. No sigo haciendo lo malo. Hay un antes y un después. Por ello que necesitamos arrepentirnos y aceptar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí está la cura. Aceptar a Jesucristo. Pedir que la sangre de Cordero nos limpie. Ahí tenemos la cura para nuestros pecados. Continuamos con su programa Echa tu pan sobre las aguas Venezuela. En este espacio quiero leer los mensajes que nos han enviado. Por acá me escribe mi hermana Teresa Villalba. Buenos días, mi hermano pastor. Dios te bendiga. Bendiciones. También me escribe el apóstol Antonio Herrera, pastor principal de la Iglesia de la Vida de Cristo. Siga para adelante predicando esa palabra de vida. Amén, mi apóstol. También me escribe mi hermana Mercedes Sánchez. Saludos, pastor. Dios le bendiga grandemente. Estamos en sintonía con nuestro programa Echa tu pan sobre las aguas. Pedimos a Dios en oración que nos limpie con su sangre todos los días y que nos dé entendimiento y sabiduría para reconocer todo lo que nos separa de Dios. Mi hermana Joana Lezama, un cordial saludo, mi pastor, de parte de mi persona y mi esposo Alexis Maldonado Jr. Estamos en sintonía. Dios les bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga, hija. Dios bendiga a mi hijo primogénito Alexis Maldonado. También me escriben por acá. Gloria al Señor. Hermano Andri, bendiciones, mi hermano. Y su programa, Gloria a Dios. Saludo. Pastora Valeria, muy buen programa, hermano Pastor Alexis. Excelente el desarrollo de lo que es pecado. Nuestro hermano Juan, Mercedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente, mi pastor Alexis Maldonado. Full sintonía desde las casas de madera. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Gloria al Señor.
Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y a todos los amigos que nos han escuchado a través de esta hermosa emisora, como lo es la Big Estéreo 88.7 FM. Y bueno, mis amados, este programa es patrocinado por la Iglesia Cristiana Robles de Justicia Vista al Sol. Estamos ubicados a 500 metros antes de llegar al terminal de autobuses. Nuestros días de servicios: el día martes, culto de oración de 7 a 9 de la noche. Los días viernes, culto de celebración de 7 a 9 de la noche. Y los días domingos tenemos celebración dominical de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Con gusto estaremos recibiéndoles con los brazos abiertos. Toda aquella persona que quiera visitarnos y compartir con nosotros las bendiciones que Dios nos ha dado. Feliz día para todos ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. El pecado te confunde, te enreda, va pudriendo toda tu alma, te lleva por oscuros senderos, te aleja de los tuyos, tu familia y tu casa.